Bueno, entonces arrancamos un nuevo tema que es el sistema endocrino o sistema endocrino, como ustedes le quieran decir. Aquí hay un pensamiento de, bueno, un versículo que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Esto siempre lo tomo para hablar sobre este sistema endocrino por la manera como este sistema coordina un montón de funciones de nuestro cuerpo. Es un don maravilloso. Y los dones que vienen de lo alto nunca cambian, nunca se pierden, aun cuando nosotros creamos que sí, nunca se pierden, siempre están ahí. Bueno, sistema endocrino. Bueno, antes que todo, me están escuchando, que siento que siempre con ustedes me pasa eso. Siento que estoy hablando solo. Sí, profe, lo estamos escuchando. Ok, listo. Gracias. Bueno, tenemos entonces el sistema endocrino. Él está constituido por unas glándulas llamadas glándulas endocrinas, hormonas y lo que son los ciclos reguladores, o sea, cómo se regulan esas hormonas, cada cuánto se producen, cómo se producen, por qué se producen o por qué se liberan. ¿Sí? Son los ciclos reguladores. Entonces hoy vamos a hablar sobre glándulas endocrinas, hormonas y ciclos reguladores. ¿Qué vamos a ver nosotros hoy? Vamos a ver las generalidades porque ustedes nos van a hablar de cada una de las glándulas. Existen dos sistemas reguladores o controladores en nuestro cuerpo, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diferencias tendrán entre ellos? ¿Por qué existen dos sistemas? ¿Por qué no uno solo? ¿Qué diferencia habrá entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? Ambos son reguladores. ¿Pero qué creen? ¿Qué diferencia habrá? ¿Qué se les ocurre? Nada. Ok, listo, vale. No hay problema. Lo investigan. Una glándula es un conjunto de células cuya función es sintetizar sustancias químicas. Entonces, la función de todas las glándulas es sintetizar sustancias químicas, las cuales van a almacenar y luego en algún momento la van a liberar, dependiendo de un estímulo, según lo que vieron en el sistema nervioso. Eso para todas las glándulas, sean exocrinas, sean endocrinas, sean mixtas. Ahora, existen tres tipos de glándulas de acuerdo a hacia dónde vierten su contenido. Existen glándulas endocrinas, que son las que nos interesan en este momento, pero también existen exocrinas, que por ejemplo de ellas nos habló César, y existen mixtas, que también habló César de ellas en la clase pasada, cuando expuso las glándulas anexas en la pasada, perdón. Las glándulas endocrinas son aquellas que vierten su contenido, la sustancia que ellas producen, esa sustancia química, la vierten directamente a la sangre. No utilizan ningún conducto ni nada, sino que directamente la vierten a la sangre. Las exocrinas, por el contrario, su contenido lo vierten, pero a través de conductos. ¿Ok? Entonces esa es la gran diferencia entre ambas. Y las mixtas son aquellas que tienen una porción endocrina y una porción exocrina, como el páncreas que vimos, que también vierte su contenido a la sangre y además vierte su contenido a través de un conducto, como es el conducto pancreático.
Lógicamente los contenidos endocrinos son diferentes a los contenidos exocrinos, por eso esta glándula es mixta. El contenido exocrino era el jugo pancreático, mientras el contenido endocrino es la insulina, el glucagón y la somatostatina. Aquí tenemos las glándulas exocrinas. Miren, tenemos las glándulas lagrimales que tienen un conducto, el conducto lagrimal, las glándulas salivales también que tienen conductos, las sebáceas, las sudoríparas, las mamarias, las digestivas, las intestinales, todas esas son glándulas exocrinas porque vierten su contenido a través de conductos. Por el contrario, las glándulas endocrinas que tenemos, siempre mirando el organismo desde la cabeza hacia los pies, o sea, en orden céfalo-caudal, encontramos unas glándulas que están en el sistema nervioso central, que son estas que tenemos aquí, miren, están ubicadas en el sistema nervioso central y se conocen como glándulas centrales. Se conocen como glándulas centrales. Y el resto de las glándulas que están en nuestro cuerpo se conocen como periféricas. Lógicamente, hablando de glándulas endocrinas. O sea, habla de glándulas endocrinas centrales y glándulas endocrinas periféricas. En ellas encontramos, en las centrales encontramos la glándula pineal, también conocida como epífisis cerebris o epífisis del cerebro, el hipotálamo y la hipófisis. En las periféricas encontramos la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, que en realidad las suprarrenales son dos glándulas en una, porque ellas tienen una corteza, entonces hay unas hormonas de la corteza y otras hormonas de la médula suprarrenal. El páncreas, los ovarios y testículos, que en su conjunto reciben el nombre de gónadas. Gónadas significa órgano sexual u órgano de la reproducción. Entonces, ahí vamos a encontrar los ovarios y los testículos. Y aparece también otra glándula que solo está presente en las mujeres y aparece solo con el embarazo, que es la placenta. Aquí no lo vemos porque en el dibujo de la mujer ella no está embarazada. O sea que agregaríamos, en las mujeres aparece por un tiempo, mientras dura su embarazo, otra glándula que se denomina placenta. Aquí encontramos entonces glándulas mixtas que ya hemos visto, páncreas, el hígado también lo es. La vía biliar que podemos recordarla aquí, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, viene este del lóbulo derecho, este del lóbulo izquierdo, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, se juntan, forman el conducto hepático común. Ese conducto hepático común se junta con el conducto cístico que viene de la vesícula biliar y forman otro conducto denominado conducto colédoco, que es el que va hasta la ampolla de Vater, donde se drena junto con el conducto hepático, con el conducto pancreático o de Wilson. Entonces esas son glándulas también, tienen las dos funciones exocrinas. Ahora, como está vertiendo esto por estos conductos, quiere decir que entonces están en la función exocrina, pero también tienen función endocrina. Clasificación de las glándulas endocrinas, ya les mostré ahorita, las centrales y periféricas, en un tipo de clasificación de acuerdo al lugar donde están
ubicada, o sea, de acuerdo a su localización. Se dividen en centrales y periféricas. ¿Qué son hormonas? Las hormonas son mensajeros químicos específicos producidos por células especializadas, localizadas en las glándulas endocrinas, que son liberadas al torrente circulatorio, son liberadas a la sangre y que actúan en un tejido u órgano blanco distante. O sea, en un tejido u órgano blanco, el órgano blanco no significa que sea de color blanco, significa que es, ustedes recuerdan el tiro al blanco, ese circulito con rayas concéntricas blancas y negras. Entonces, cuando hablamos de órgano blanco significa eso, que como es específico va al blanco de ese órgano, a ese órgano que le están apuntando. Eso es lo que nos dice, por eso que son específicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, cuando encontramos una hormona como la estimulante de tiroides, o sea, va a estimular la glándula tiroides, ella no va a llegar al ovario a decirle al ovario que la va a estimular, porque ese no es su órgano blanco. El órgano donde él debe ser blanco es la glándula tiroides. Y es específica para que esa glándula comience a liberar hormonas. También en algunos libros lo van a conseguir como órgano diana, porque este tiro al blanco también se le da el nombre de diana. Cuando usted da en el centro, le dan el nombre de diana. Clasificación química de las hormonas. O sea que las hormonas se pueden clasificar de acuerdo a su constitución química. Si están constituidas por péptidos o por aminoácidos sencillos, miren, por aminoácidos sencillos, vamos a tener algunas hormonas. Otras son peptídicas porque ya están formadas por péptidos, o sea, por unión de aminoácidos. Y las tenemos también del tipo esteroides. Por ejemplo, los aminoácidos sencillos tenemos la adrenalina, la noradrenalina. En las esteroides tendremos los mineralocorticoides, los glucocorticoides, como el cortisol, por ejemplo. Dentro de las peptídicas podemos tener, por ejemplo, la oxitocina. También se pueden clasificar funcionalmente, o sea, de acuerdo a la función que van a ejecutar. Entonces las encontramos como glándulo-trópicas, o también en algunos libros aparecen como glándulo-tróficas. Y esta P la cambian por F, tróficas, que trópico y trófico es lo mismo en cuanto a procesos biológicos se refiere. Glándulo-trópicas o glándulo-tróficas y efectoras. ¿Cuáles son glándulo-trópicas? Entonces son hormonas producidas por una glándula central que va y actúa sobre otra glándula central o sobre una glándula periférica, haciendo que esta última en la que ella actúa libere una nueva hormona. O sea, ella no hace que se produzca algún efecto en algún tejido de nuestro organismo, sino lo que le dice es como si le dijera a otra glándula que produzca o libere su hormona. ¿Sí? Se conocen como glándulo-trópicas o glándulo-tróficas. Mientras que las efectoras son producidas por una glándula central o también pueden ser producidas por una glándula periférica y van y actúan sobre un tejido u órgano blanco motivando un efecto específico. Por ejemplo, teniendo la hormona del crecimiento, hablando de ella, cuando ella se libera, esta hormona va y actúa sobre los tejidos, sobre todos los tejidos, haciendo que estos tejidos aumenten su tamaño. Entonces fíjate que eso sería un efecto específico. Por eso se conocen como efectoras. Ellas no le dicen a otra glándula, oye, pero produce una hormona, no. O libera tu hormona, no. Ellas van y actúan enseguida sobre un tejido específico y producen un efecto, que ese efecto es visible. ¿Cómo se produce la regulación hormonal? Entonces la regulación hormonal se produce a través de lo que es estímulo-respuesta.
ya esto lo conocen porque de esta manera funciona el sistema nervioso. A todo estímulo hay una respuesta. Entonces, estímulo, respuesta. ¿Qué son los ciclos reguladores? Los ciclos reguladores es cómo se regula la producción de una hormona, la liberación de ella, cómo se regula. ¿Cada cuánto se libera una hormona? ¿Por qué se libera una hormona? ¿Qué tiene que suceder en nuestro cuerpo para que se libere una hormona? Ellas no se liberan todo el tiempo. De hecho, si lo hicieran, causan enfermedades. Si no se liberan, si su liberación es muy baja, también causan enfermedades. Entonces, existen ciclos que son simples, ciclos reguladores simples, en donde solo hay involucradas dos glándulas solamente. Y existen ciclos complejos en los que hay involucradas más de 2 glándulas endocrinas. Esto que vemos acá son las convenciones que utilizaremos durante esta charla. Tenemos una flecha de color amarillo que siempre que la veamos me está representando a una hormona. El manchón este de rojo me está representando siempre la sangre, o sea, lo que hay en la sangre. Este rectángulo de color verde siempre me va a representar una glándula endocrina. Y esta flecha de color violeta o morado, no sé cómo le digan ustedes, me va a representar a la vía sensitiva, que es aquella que me capta estímulos y los envía al sistema nervioso central para que se realice para que sea procesada esa información y se dé una respuesta. Si notan acá, miren que aquí está la vía sensitiva. Esta vía sensitiva pertenece al sistema nervioso. Quiere decir que este sistema entonces trabaja también en unión con el sistema nervioso. Aquí, por ejemplo, tenemos un ciclo simple. Recuerden que dijimos que los rectángulos me representan glándulas. ¿Cuántas glándulas hay? 1 y 2. Es un ciclo simple. Aquí tenemos el manchoncito de la sangre. Y dentro de ese manchón hay una palabra que es glicemia. Yo pregunto, ¿qué significa glicemia? O también conocida como glucemia. ¿Qué significa? Han escuchado bastante esa palabra. Nada, no saben tampoco qué es glicemia. Bueno, cuando ustedes ven ese prefijo glis o glus, ¿de qué creen que están hablando? De la glucosa, profe. De la glucosa, perfecto. Y cuando ven este sufijo emia, ¿de qué creen que están hablando? Mayor. No. No. No, mayor es hiper. O taqui, dependiendo de qué será mayor. Emia. Por ejemplo, yo no digo glucemia, sino que digo calcemia. ¿De qué estaré hablando yo? Calcemia. Cals de calcio, ¿verdad? Y emia. ¿Dónde estamos ubicados? ¿El manchón qué significa? Sangre. Sangre. Entonces, siempre que vemos ese prefijo emia en salud, me están hablando
de sangre. Y lo que me están diciendo entonces que es la glucosa en la sangre. Glicemia o glucemia, glucosa en sangre. Cuando utilicé calcemia, sería calcio en sangre. ¿Ok? Entonces, acuérdense, prefijo y sufijo. Entonces, prefijo glu o glis, glucosa, y el sufijo emia, sangre. Sangre. Entonces, glucosa en sangre. Y vemos al lado una flecha que está apuntando hacia arriba. ¿Qué creen que les dice eso? Esa flecha apuntando hacia arriba. Ya lo vimos cuando veíamos sistema respiratorio. Recuerdan que veíamos las flechitas de oxígeno y las flechitas de CO2. ¿Qué significa esa flechita hacia arriba? ¿Qué quiere decir? Está diciendo algo sobre la glicemia. ¿Qué está diciendo? ¿Qué creen ustedes que quiere decir esa flechita arriba de la glicemia? Está diciendo que la glicemia algo arriba, no sé qué. ¿Qué será? ¿Será que le están diciendo a la glicemia vamos para arriba? ¿Qué creen? Vuelvo y repito, ya lo vimos cuando veíamos CO2, oxígeno. ¿Qué significa? Hay alguien que quiere hablar, pero no lo escucho. ¿Qué Cuando significará? la glucosa se encuentra en mayor, en la Eso, sangre, mayor mayor concentración. proporción, o sea, está elevada. ¿Y cómo le decimos a eso? Ahora si utilizamos entonces, aquí podríamos también utilizar el prefijo hiper y decir hiperglicemia. Y eso significa que la glucosa en sangre está elevada. ¿Listo? ¿Comprendido eso? Me está diciendo que está hiper, que está elevado. Hiperglicemia. Ok. ¿Y cómo, quién me cuenta cómo se produce una hiperglicemia? A ver, ¿cómo se elevaría la glucosa en mi sangre? En la de ustedes, en cualquiera. ¿Cómo la elevaríamos ahora mismo? Por ejemplo, queremos elevar la glucosa en sangre. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Tomar azúcar. Podría ser agua de azúcar, podría ser. O sea, no sería azúcar como tal. Digamos entonces, como son nutrientes, ¿a qué? ¿A Los qué? alimentos azucarados. Pero, pero ¿a cuál? Los alimentos azucarados, ¿a qué tipo de nutrientes pertenecen? Recuerden que los nutrientes esenciales son 3. ¿A cuál de ellos pertenece? Tiene razón, pero ¿a cuál de ellos pertenece? Los que no son los carbohidratos. A los carbohidratos. Muy bien, Landis. Entonces ya nosotros no podemos decir, no, que el azúcar, porque ya nosotros estamos estudiando. Entonces nosotros decimos, no, los carbohidratos. Se aumento los carbohidratos. ¿Qué podría ser? Un pudín, puede ser. Entonces, listo, vamos a comernos un pudín. Entonces alguien se comió un pudín enterito, se lo comió solito, se escondió detrás de la puerta para no darle a ninguno, se lo comió él solo. ¿Qué le pasó a él? Se le elevó la glucosa en sangre. Entonces hay una hiperglicemia. Cuando eso sucede, recuerden que cuando vieron sistema nervioso, los receptores están en todas estas zonas, hay en los receptores internos y los receptores externos. Los internos que están midiendo todo tienen que medir el nivel de glucosa. Y entonces ellos están dispuestos en lo que es en todo el torrente circulatorio, midiendo el nivel de glucosa. Cuando ella se eleva, entonces captan a esa elevación y envían, recuerden que esto es vía sensitiva, envían un mensaje a través de la vía sensitiva. ¿A dónde? Al hipotálamo. ¿Y dónde está el hipotálamo? En el sistema nervioso central. Y el mensaje le dice al hipotálamo, señor hipotálamo, la glucosa en sangre se elevó, hay una hiperglicemia. El hipotálamo
miren, libera una hormona, porque recuerden que lo que dijimos que era amarillo era hormona. Esta hormona se conoce como factor liberador. Miren que tiene aquí factor. Esto sería, en el inglés, esto sería insulin release factor, factor liberador de insulina. Es una hormona, pero le dan el nombre de factor porque es una hormona que va a actuar sobre el páncreas, un factor que va a decirle al páncreas que libere ¿qué cosa? Que libere insulina. Y entonces él va al páncreas y le dice al páncreas, imagínate, aquí me mandó el hipotálamo porque, porque tenemos hiperglicemia, la glucosa se elevó en sangre. Y el páncreas, las células que nos dijeron la semana pasada, que nos hablaron de ella, del sistema digestivo, las células beta Langerhans del páncreas, liberan insulina. ¿Cierto? Ahí tenemos la flecha que nos indica otra hormona. Esa hormona se llama insulina. Esa insulina, lógicamente, es liberada a la sangre y esa insulina va a tomar a la glucosa y la va a meter a la célula. Ustedes se acuerdan que para que la glucosa pueda entrar a la célula, debe tener a la insulina, que es la que tiene receptores para que ella pueda entrar. La glucosa por sí sola no puede ingresar a la célula. Listo. Y recordando un poco, cuando esa insulina logre ingresar a esa glucosa a la célula, ¿qué hará la célula con esa glucosa? Recuerden a ver. Estoy haciendo fiebres. Tenía el dolor de cabeza ya se me quitó. Y ya estoy sudando. Controlar ese nivel de glucosa. Pero ¿qué hace la glucosa? Sí, ya lo controló, ya lo metió a la célula. ¿Qué hace la glucosa? ¿Qué hace la célula con la glucosa? Ya eso lo hemos trabajado muchas veces. En sistema digestivo lo trabajamos. Me imagino que lo trabajaron en sistema muscular también. ¿Se acuerdan cuáles son las funciones del sistema digestivo? Llevar los nutrientes esenciales hasta la célula. ¿Para qué? Para que la célula haga algo con ellos. ¿Qué es lo que hace la célula con la glucosa? Para ser usada como fuente de energía. Pero recuerden que ella no es usada como fuente de energía. Ella se usa La lleva a la... como ingrediente para producirla. ¿Ok? Una cosa es que ella sea energía, pero ella no lo es. Ella es un ingrediente o una materia prima para producir energía. Acuérdense, ya lo hemos trabajado. ¿Y dónde se produce esa energía? las células. ¿En qué parte de la célula? Ay, Dios mío. Yo sé que estamos ya dentro de la célula. ¿En qué parte de la célula? Ya lo hemos trabajado. Lo trabajamos en sistema respiratorio. Lo trabajamos en sistema digestivo. Me imagino que lo trabajaron en sistema muscular. Pero fue una pregunta. ¿Me puedes Ajá. repetir que no escuché? Por favor. Ya estamos dentro de la célula, ¿cierto? Ya sabemos que El de arena de la glucosa ingresó a la célula, la insulina hizo que ingresara porque no la dejaban entrar. Así como cuando usted no tiene un pase VIP, pero la insulina sí lo tiene y entonces muestra su pase VIP y puede entrar la glucosa, puede entrar
a la sangre, perdón, a la célula. Ya en la célula ustedes me dijeron que ella se usa para la producción de energía. Ahora, lo que yo estoy preguntando es dónde se hace eso de la producción de energía. Dentro de la célula, lógicamente. Profe, eso no se hace en la mitocondria. Allí mismo, en la mitocondria, ya eso lo hemos trabajado un montón de veces. ¿Junto con Yo quién? porque yo no lo escuché, no es que Ok, aquí al lado hay una bulla y no me deja. póngase unos audífonos. Bueno, ¿y con qué más? ¿Qué más necesita con qué se debe combinar esa glucosa para producir energía? Ella sola no hace nada, necesita otro ingrediente. Ya lo vimos, sistema digestivo, en sistema respiratorio hablamos, y me imagino que en muscular también lo hicieron el semestre. ¿El qué? ATP. No, ATP es el producto, ATP es lo que se va a conseguir hacer. Eso es como si vas a hacer una limonada. Entonces yo te pregunto, ¿qué necesitas para hacer limonada? Limonada, no, necesitas unos ingredientes para hacer la limonada. Entonces ya tenemos el agua, porque ya vamos a suponer que la glucosa es el agua. Nos faltarían los limones. ¿Con quién se debe unir la glucosa en la mitocondria para producción de energía? Ya lo hemos trabajado. Yo creo que ustedes no están repasando lo que hemos visto. Creo que no están repasando. Profe, yo no lo escucho por internet, lo tengo pesado, lo escucho intercortado. ¿Me escuchan entrecortado? O sea que toda la clase me has escuchado entrecortado. Profe, yo sí, no sé Sí. las otras compañeras. No, ¿y por qué no dijiste nada? Imagínate, o sea que todo entrecortado. Y me imagino que todo el primer corte también me escuchaste entrecortado. Porque, y me imagino que todo, porque si no tienen idea de esto que ya lo trabajamos, debe ser que seguramente ahí se entrecortó la comunicación. Ahí precisamente. Bueno, cuéntenme, ¿qué más se necesita para producir energía? No solo es la glucosa. ¿Qué más se necesita? ¿Qué más se necesita? Cuéntenme. Bueno, repasen el sistema respiratorio. El CO2, profe. El CO2. Bueno, póngale CO2 a ver si se hace energía. Si hace energía con CO2, qué maravilla. El CO2 se produce como un residuo cuando se produce la energía. Cuando se forma esa energía, se produce CO2 como residuo. Si así fuera, pues nosotros entonces respiraríamos CO2 y no oxígeno. ¿Cierto? Porque fíjate, nosotros, el sistema respiratorio hace tanto esfuerzo por sacar el CO2. Sí, sí, profe. Ok. Entonces, traten de ponerle lógica siempre a lo que quieren decir. Y ya varias veces les he dicho lo mismo. Pónganle lógica. Si no, el sistema respiratorio no haría tanto esfuerzo para, para poder inspirar oxígeno. Si no, inspiraría CO2. ¿Ok? Bueno, entonces se necesita oxígeno. El oxígeno más glucosa. A eso se llama glicólisis aerobia. ¿Se acuerdan? Hay una que se produce también sin presencia de oxígeno que produce unos residuos, ácido láctico como residuo, que me imagino que lo revisaron cuando veían sistema muscular, porque
porque esa es la principal causa de ese dolor que se produce en los músculos cuando vamos y hacemos ejercicios después de no haber hecho ejercicio durante un buen tiempo, y entonces al día siguiente tenemos dolor por todos lados. Se produce por esa acumulación de ácido láctico. Listo. Pero bueno, entonces listo. La insulina llegó y miren lo que le pasa a la glucosa en sangre, a la glicemia. La mete en la célula y al meterla se produce un feedback, o sea, una retroalimentación. Y la glicemia, ¿qué le pasó? Volvió a su estado normal. Miren. ¿Por qué? Porque si yo la tenía aquí en la sangre, pero ahora la metí a la célula, quiere decir que aquí en la sangre se disminuyó. Al llegar a su estado normal, ¿qué hace otra vez los receptores que están captando el nivel de glucosa? Envían otra vez, toman esa información y la envían a través de la vía sensitiva y le dicen al hipotálamo que ya la glucosa está normal. El hipotálamo, al saber eso, deja de producir el factor liberador. Si no se produce el factor liberador, que es quien le dice al páncreas que produzca insulina, se deja de producir la insulina. Y entonces, miren, ya la hormona dejó de producirse. ¿Ok? Eso se denomina feedback. Ahora, en este caso, esto sería un feedback positivo, o también conocido como directamente proporcional. ¿Cómo así? Pues sencillo. Si la glucosa aumenta, miren, la glucosa aumenta en sangre, o sea, si hay hiperglicemia, entonces aumenta la producción de insulina. Y entonces ahí pueden más o menos ya comenzar a ir entendiendo por qué entonces un diabético le hacen tanto daño los carbohidratos. Porque como él no está produciendo insulina suficiente, entonces no va a tener quien pueda meter esa glucosa que está aumentada, pero si él come un carbohidrato, que la meta a la célula. ¿Ves? Entonces, pero este es un ciclo positivo. ¿Por qué? Porque si aumento la glucosa, se aumenta la insulina. Y si disminuyó la glucosa, se disminuye la insulina. Entonces un ciclo directamente proporcional, o también conocido como ciclo positivo. ¿Eso está entendido? Profe, una pregunta. Cuando una persona sufre de diabetes, que el hígado no produce la insulina, Recuerda que no es el hígado. Espera. Espera, Landis. Recuerda el páncreas, no el hígado. el páncreas, perdón, el páncreas. ¿Tiene el mismo ciclo esa persona? No. El ciclo intenta realizarse, pero si no hay, es como si tú te gastaste el dinero de tu cuenta bancaria el día 5, por ejemplo, hoy que estamos a 5, Dios permita que no sea así, hoy que estamos a 5, ya tú quedaste sin un peso. Los días que vienen, tú de repente intentas con tu tarjeta comprar alguna cosa y ¿qué te va a decir? Rechazado, no hay dinero. Igualito pasa acá, la glucosa se eleva, se envía el mensaje por la vía sensitiva, llega al hipotálamo, el hipotálamo libera el factor liberador de insulina y este actúa sobre el páncreas, pero resulta que el páncreas tiene dañadas las células beta, puede ser una, y no se produce insulina. ¿Qué insulina se va a producir si están dañadas? A él le dicen, oye, produce insulina, pero él dice, ajá, ¿y yo de dónde? Así como el banco, tú le dices, pero dame la plata, y el banco te va a decir, ajá, ¿y yo de dónde? Si ya tú te la gastaste, y aquí no hay nada, ¿qué te puedo dar? ¿Entienden? ¿Qué toca en ese caso? Entonces tocaría traer
sería como, bueno, en el caso del banco, usted le toca, yo no sé, buscar un préstamo, alguna cosa. Pero aquí, la insulina, toca también hacerle como un préstamo. ¿Y ese préstamo quién se lo va a hacer? Se lo vamos a hacer desde la parte externa a través de un medicamento, ¿verdad? Que ya lo hay, insulina. De la parte externa, entonces traemos insulina. Y tú ves que esa persona se coloca su insulina. Esto para los insulinodependientes, o sea, aquellos que no producen ni gota de insulina. Ahora, existe otro tipo de diabetes que de repente los que hablen de páncreas nos hablarán de ella, que es aquel que sí produce insulina todavía, pero no produce lo suficiente. Entonces siempre le está faltando como para poder bajar la glucosa, le está faltando. Entonces él va a utilizar otro tipo de medicamentos también, que se llaman hipoglucemiantes, o sea, que bajan la glucosa, los va a utilizar y entonces de esos hay muchos en el mercado, ¿ok? Desde la metformina, que se utiliza mucho para este tipo de... Pero en este tipo de pacientes, ellos producen insulina, lo que pasa es que la producen muy poco. O puede ser que los receptores para la insulina no haya muchos también, ¿ok? Entonces, es diferente, en ellos no se les va a colocar insulina, porque ellos sí producen, entonces se le colocan los hipoglucemiantes orales, que ellos me ayudan a llevar a la glucosa a lo normal. ¿Listo? Por eso es tan importante que un diabético haga su dieta, porque si tienes una buena dieta, no vas a necesitar tanto de la insulina. Bueno, entonces entendimos lo que es un ciclo simple, porque tiene dos, vamos a devolvernos, tiene dos glándulas endocrinas, y positivo porque si se eleva la glucosa en sangre, se eleva también la insulina. Eso sería un ciclo positivo o directamente proporcional. Veamos otro con la misma glucosa, pero ahora ¿qué le pasó a la glucosa? ¿Qué le pasó a la glucosa? ¿A dónde está la flecha? Disminuida Disminuida. ¿Y hacia abajo. cómo diríamos entonces en una sola palabra, glucosa disminuida? Hipoglucemia. Eso, hipoglucemia o hipoglicemia, cualquiera de las dos funciona, ¿vieron? Ok, ¿y cómo se les ocurre que nosotros podemos entrar así de repente en hipoglicemia? Cuéntame. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo piensas tú que podrías tú entrar en hipoglicemia? O sea, Menor consumo de carbohidratos. podría ser, Menor consumo. podría ser una manera. Ayuno, ¿verdad? Pongámoslo así, ayuno. Por ejemplo, cuando usted va a la universidad, en la parte presencial, a veces les toca jornadas largas, desde la mañana hasta la tarde, 5 o 6 de la tarde, y de repente usted no tuvo espacio para comerse un buen almuerzo, o vino muy temprano, salió de su casa, ponle tú, algunos de ustedes les toca viajar de los pueblos y se demoran 1 hora y media, 2 horas para llegar. Entonces salen, por ejemplo, a las 5 de la mañana, 4:30. A esa hora a veces desayunan. Su mamá hace esa manera, ese sacrificio de levantarse tan temprano para hacerles a ustedes sus desayunos. Y ustedes se comieron su desayuno. Resulta que como ya vimos el estómago, que ya vimos que más o menos en el estómago dura el alimento, ¿cuántas horas es que en promedio dura? Que se me olvida. 4. 4 horas en promedio. Si contamos desde las 4:30 de la mañana, usted se comió su desayuno, ¿a qué hora volvería a tener hambrecita?
A las 8. A las 8, 8:30, ¿cierto? Ya está en plena clase que comenzó a las 7 de la mañana y son 3 horas, o sea que va hasta las 10. Entonces usted ya ahí comienza a tener hipoglicemia, ¿sí? Ahora, cuando eso sucede en nuestro organismo, eso también es captado, así como cuando hay hiperglicemia, eso es captado. Aquí también nos captan los receptores internos, por el sistema nervioso autónomo, nos captan esa información y envían un mensaje nuevamente al sistema nervioso central, que es donde se encuentra el hipotálamo, que se encarga de esta parte de lo que es el control de la glucosa. Y entonces le dicen, señor hipotálamo, imagínense que se bajó la glucosa en sangre, tenemos hipoglicemia. Y entonces el hipotálamo va y produce un factor. Miren que el factor es diferente. Bueno, entre otras cosas, primero, se me olvidó decirles que este ciclo es simple porque tiene 2 glándulas endocrinas nada más, ¿cierto? Ahora, miren el factor liberador ahora. Produce un factor que se llama factor liberador de glucagón. Y va y actúa sobre el páncreas. Pues claro que sí. Nosotros vimos en el sistema digestivo que el páncreas produce también, en su parte endocrina, además de la insulina, produce glucagón con las células alfa. Las beta de Langerhans producen insulina y las alfas de Langerhans producen glucagón. Entonces va y le dice al páncreas que que tenemos hipoglicemia, y el páncreas libera una hormona que se llama glucagón. Ese glucagón, la misión, el páncreas le dice, bueno, tu misión es buscar glucosa, ¿ok? Porque usted no se puede salir de clase. Entonces le toca, y si no, entonces usted se apagaría ahí como un robot cuando se le acaba la pila y ¡puf!, cayó al piso. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Produce glucagón y le dice, bueno, glucagón, su misión es buscar glucosa. Nosotros, bueno, pero yo creo que esto ya ustedes lo manejan de bioquímica. En nuestro organismo, nosotros no podemos guardar la glucosa como glucosa porque nos hace daño. Vienen los diabéticos, todo lo que les hace esa glucosa elevada daña los tejidos. Entonces, el organismo lo que hace para poder guardarla, la insulina ayuda a ese proceso también, es convertirla en glucógeno. Y de esa manera sí la puedo guardar. Entonces existe un glucógeno que se almacena en el hígado, después de convertido, se almacena en el hígado y se conoce como glucógeno hepático, entonces allá se guarda. Existe otro glucógeno también, la glucosa convertida en glucógeno también se almacena en los músculos, porque recuerden que los músculos necesitan bastante, cuando se están utilizando el sistema muscular, necesita bastante energía, por lo tanto él tiene su misma fuente allí de glucógeno y se conoce como glucógeno muscular. El glucagón tiene una afinidad por el glucógeno hepático, o sea que él no toca al glucógeno muscular, él toca al glucógeno hepático. Y entonces él directamente se va al hígado y le dice, bueno, señor hígado, necesito el glucógeno que tiene. Y entonces él le dice, bueno, listo, aquí está el glucógeno. Y dice, bueno, pero yo necesito que lo convierta enseguida en glucosa. Y entonces, yo creo que esos procesos lo vieron en bioquímica. Cuando convierten la glucosa a glucógeno, ¿sí?, se llama gluconeogénesis, ¿sí? Y cuando toman ese glucógeno y le hacen el proceso inverso, o sea, lo vuelven a convertir en glucosa, se llama glucogenólisis. Y entonces por glucogenólisis se convierte nuevamente en glucosa y se lleva la glucosa a la sangre. ¿Ven? Y cuando esa glucosa está en la sangre, ¿qué le pasa a la flechita en la glucosa? Se eleva. ¿Ven? Ya se elevó. Entonces ahora estamos en hiperglicemia, pues. Y se produce una retroalimentación. Se envía el mensaje que ahora la glucosa está muy elevada. Y adivinen qué pasa. ¿Qué pasa cuando la glucosa está elevada?
Ahorita lo vimos, lo acabamos de ver en el ciclo anterior. ¿Qué le pasó cuando había hiperglicemia? ¿Quién se liberaba? Factor IRF, liberador de insulina. El páncreas libera insulina. Y la insulina toma la glucosa, la mete en la célula para que junto con el oxígeno llevarlas a la mitocondria y producir energía. Y la glicemia vuelve a su estado o valores normales. ¿Ven? Porque recuerden, a todas estas se liberó glucosa a la sangre porque lo van a necesitar las células. No se liberó para que esté allí en la sangre, no. Para meterla a la célula para que la célula produzca energía. Ahora, dentro de las cosas que pues yo pensé que esto lo manejaban de bioquímica, pero parece que no. Cuando la insulina, no toda la glucosa que está aquí en la sangre se mete a la célula. Se mete un gran porcentaje, el mayor porcentaje, la insulina hace que se meta a la célula, pero parte de él, también la insulina coge y la convierte en glucógeno, o sea, guarda para el hígado y también guarda para los músculos. Y otra parte se convierte en triglicéridos, en esa grasita que nos va a formar el tejido adiposo, esa grasa que llena nuestros adipocitos y son los causantes de la barriguita esa que nos sale. Por eso cuando usted quiere bajar esa barriga, la única manera que tiene es bajar los carbohidratos. Y si lo quiere hacer rápido, la mejor manera es disminuir la ingesta, quitar la ingesta de carbohidratos, que presenta sus problemitas, porque le va a generar un síndrome de abstinencia. Los carbohidratos son como una droga y su organismo está acostumbrado a trabajar con ellos. Entonces, cuando usted los deja de ingerir, hace un síndrome de abstinencia, como aquel drogadicto que no está recibiendo su droga. Entonces se pone malhumorado, le da taquicardia, dolor de cabeza, inclusive fiebre, temblor, le va a dar. Lógicamente eso dura entre 72 horas a más o menos 72 horas, como unos o 4 días más o menos. Y luego eso desaparece y ahí sí, usted quedó limpio de todas esas sustancias de carbohidratos y entonces usted podría ya regularlos de mejor manera. Por eso es que es bien difícil para una persona diabética quitar los carbohidratos de un solo. Listo, luego entonces el ciclo vuelve, ya siguió la normal y miren, se dejó de producir insulina, se dejó de producir el factor, se dejó de producir la insulina y listo, vuelve el ciclo a la normalidad. Ahora, este ciclo, por el contrario, este ciclo se considera ciclo negativo o inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque, vamos a mirar, si la glucosa baja, o sea, hay hipoglicemia, vamos a ponerlo aquí. Si hay hipoglicemia, por el contrario, se aumenta el glucagón. ¿Lo ven? Si se disminuye la glicemia, se aumenta el glucagón. Entonces miren, uno disminuido, el otro aumentado, son inversamente proporcionales o ciclo negativo, como ustedes le quieran decir. Listo. Aquí vemos un ciclo que es un ciclo ya complejo. ¿Cómo sabemos que es un ciclo complejo? Porque estamos, miren, metiendo una, dos, hasta ahí era simple, pero ya hay más de 2 glándulas involucradas en el ciclo. Entonces es un ciclo complejo.
¿Listo? Entonces tenemos aquí, miren, las hormonas tiroideas. Hormonas tiroideas en sangre. Si esas hormonas están disminuidas, miren aquí la flecha disminuida, eso es captado por los receptores del sistema nervioso autónomo y son enviados por una vía sensitiva hacia el sistema nervioso central, donde se encuentra el señor hipotálamo. Y este hipotálamo le llega con el mensaje de que las hormonas tiroideas están disminuidas. Inmediatamente el hipotálamo produce una hormona o libera una hormona que se llama TRF, factor liberador de tirotropina o de hormona estimulante de tiroides, como usted le quiera decir. Tirotropin release factor, factor liberador de tirotropina. Y este actúa sobre la glándula hipófisis. Acuérdense que en el sistema nervioso central el hipotálamo está aquí, la glándula hipófisis está debajo del hipotálamo. Ellos tienen aquí una red de estructuras que hacen que se comuniquen, que se conoce como haz hipotalámico hipoficiario, porque ellos están en comunicación. A través de ese haz es que llega esto, que es la hormona del factor liberador de tirotropina, y actúa sobre la hipófisis y le lleva la misma historia. Mire, señor hipófisis, lo que pasa es que las hormonas tiroideas están disminuidas. Entonces la hipófisis libera otra hormona que se llama TSH, que es una hormona denominada hormona estimulante del tiroides, o también conocida como tirotropina. Acuérdense que ese tropina, trópico o trófico, tiene que ver con estimulación. Ese es su sufijo. Ok, entonces TSH, hormona estimulante ¿de quién? Del tiroides. Entonces va y actúa sobre la glándula tiroides, haciendo que la glándula tiroides produzca hormonas tiroideas. ¿Listo? Son liberadas al torrente circulatorio, se aumentan las hormonas tiroideas, miren. Al aumentarse, otra vez eso es captado por los receptores y se envía a través de vía sensitiva nuevamente al hipotálamo. Hipotálamo, ahora las hormonas tiroideas están muy elevadas y entonces el hipotálamo se produce en el ciclo lo que se conoce como retroalimentación y el hipotálamo deja de producir TRF. Si no se produce TRF, no hay quien estimule la hipófisis para que produzca TSH, por lo tanto el TSH deja de producirse. Si no se produce TSH, no hay quien estimule la tiroides para que produzca hormonas tiroideas y también deja de producirse. Y entonces las hormonas tiroideas van y actúan sobre sus tejidos y todo vuelve a la normalidad. De esa manera es que se regulan las hormonas. ¿Ok? Entonces así se evita cuando estos ciclos reguladores se llevan a cabo de manera normal, se evita que se aumente y produzca una enfermedad o que se disminuya y produzca otra enfermedad. Porque las enfermedades se pueden dar porque la hormona está muy aumentada, se producen enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la tiroides, se produciría algo que se llama hipertiroidismo, con todas las consecuencias de síntomas que tiene. Y si están disminuidas, muy disminuidas por debajo de los valores normales, entonces se produce hipotiroidismo. ¿Okay? Ahora, este ciclo, si lo estamos viendo, es un ciclo complejo y es negativo. ¿Por qué? Porque si las hormonas tiroideas están disminuidas, entonces la hormonas tiroideas, la tiroides produce mucho más hormonas tiroideas, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, que suena así como trabalengua. Entonces, si las hormonas tiroideas están disminuidas en la sangre, entonces la glándula tiroides va a producir o va a liberar más hormonas tiroideas. Por el contrario, si las hormonas tiroideas están aumentadas en sangre, entonces la glándula tiroides va a dejar de producir hormonas tiroideas. Por lo tanto, es un ciclo
negativo o ciclo inverso. La mayoría de ciclos complejos son negativos, o sea, son inversamente proporcionales. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No hay pregunta. Ok. Bueno, yo tengo una. La primera pregunta que tengo es la siguiente. De esas glándulas que están allí, ¿cuáles son glándulas centrales? Según lo que hemos visto hasta el momento, ¿cuáles serían glándulas centrales? Si usted le pregunta, oye, ¿cuál de esas tres es glándula central? ¿Usted qué diría? Ok, listo, pues sigamos. Profe, Ajá, cuéntame, Nandy. las glándulas centrales me parece a mí que no son las del hipotálamo. El hipotálamo sería una glándula central, ok. ¿Habría otra glándula central? ¿Cuál sería periférica? De la tiroide, no. La tiroides es periférica, claro. O sea que la hipófisis es que periférica o central. Creo que es central. Sí, es central, está ahí debajo del hipotálamo, en el sistema nervioso central. Muy bien, es central. Ok, hablemos de la vida media de una hormona. Entonces, ¿qué es la vida media de una hormona? Es el tiempo que transcurre desde que se libera, realiza su efecto y es eliminada del cuerpo. A eso se le da el nombre de, a ese tiempo se le da el nombre de vida media. Es muy parecido a la vida media de los medicamentos, desde que ingresan al cuerpo, realizan su función. Ah, bueno. No. Ok. Bueno, rápidamente les colocaré aquí vías de eliminación, sudor a través de las heces, la orina e incluso a través de la respiración también logran eliminarse. Recuerden que la respiración, así como se elimina CO2, también sirve para eliminar otras sustancias. Ya también lo trabajamos, como alcohol y otras sustancias se pueden eliminar a través de la respiración. Y la endocrinología es la rama de la medicina encargada del estudio de la anatomía, la fisiología y los desórdenes producidos por las alteraciones de las hiperfunciones e hipofunciones de las glándulas endocrinas y su producción de hormonas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos conservar algo que se denomina homeostasis, un equilibrio. Entonces estas hormonas deben estar en equilibrio, no deben estar ni muy elevadas ni muy bajas, sino en el equilibrio, dentro de su rango. ¿Ok? Así como cuando veíamos los valores normales de la frecuencia cardíaca, ¿se acuerdan? De la frecuencia respiratoria, que tiene unos valores que van desde un nivel menor a uno mayor. Si está por encima de eso, hablamos que es malo, y si está por debajo también. Lo mismo se aplica para la endocrinología.
para lo que son las hormonas. ¿Listo? Bueno, chicos, resulta que lo más probable es que yo me quede sin energía. Por eso esto último lo hice muy rapidito. Porque me dice mi esposa que el transformador está molestando. Entonces probablemente en cualquier momento se va la energía. Les voy a colocar en este tiempo que queda, les voy a colocar un tallercito. Si puedo ponérselos ahora, si no les queda allí y yo les doy un tiempo después para que lo hagan, para que lo entreguen de aquí a nuestra próxima clase, que sería el miércoles. ¿Oyeron? Un taller sobre esto que acabamos de ver, solo generalidades. ¿Listo? Bueno, profe. Porque lo más probable es que me quede sin energía. Otra cosita. Antes que el día miércoles arrancamos con las exposiciones y entonces ya tendríamos tenemos a Zambrano y a Landis ese día y a Cuesta, que van a hablarnos de hipotálamo, Zambrano, y Cuesta y Landis de hipófisis. Ya yo les coloqué que era lo que tenían que hacer con cada una de ellas, de qué es lo que hay que hablar. Y luego seguirían tiroides y paratiroides para la próxima clase y páncreas. Para la No, que pero sigue. aquí te de tomarle fotos. No. Ay. Bueno, ya yo les envié esa información, se les colgó en el aula. Eso está colgado en el chat de las clases pasadas. ¿Se acuerdan? Donde le dijimos cuáles eran sus nuevas temáticas. Profe, ¿será que puede subir el trabajo ahora para ir adelantándolo? Por eso es lo que voy a intentar, pero me toca crearlo, no es tan rapidito. Pues como tengo cita médica en estos días porque ando enferma, de pronto tenga COVID. Ando con gripe y fiebre. Miércoles. Y como mi mamá es médica, me van a hacer la prueba. Bueno, viste, vamos a ponernos todo tapabocas que de pronto nos contagia. Ay, profe Barro. Será así, ¿no? No podrá haber un contagio por ahí. No. Eso se transmite así. No. Yo pensaba que De de pronto pronto. a través de la web, de pronto. Ponte tapaboca, María Paula. Yo tengo tapaboca puesto desde hace rato. Activar la cámara, pero el computador no tiene cámara, así que. Ajá. De pronto es un virus cibernético y entonces están. Sintomático, profe. De pronto sea sintomática. No, de pronto es cibernético y entonces se va a través Pero, de. profe, sí. A mí no se me pega nada porque yo tengo las defensas altas, no sé usted. Sí, no, fíjate. Yo también las tengo altas y mira cómo estoy mal. ¿Cómo te decimos? Supergirl. Sí, profe. No se me pega la gripa. Eso está bien.